me encontró aquí en el aula de catequesis. Bueno, ¿Sabe? padre. No sé, curiosamente encontré un micrófono aquí encendido y dije, algo podemos conversar. Bien, padre. Usted sabe que en el último programa a mí me inquietó mucho todo este tema del cortejo, la madurez para poder abordar un cortejo, las etiquetas, los códigos que tiene que haber el hombre y la mujer para cortejar sanamente y en orden a un compromiso real. Pero después de todo eso que se ha logrado, viene el matrimonio y vienen las crisis. Uf. Ay, ay, ay. Cuando vemos que el matrimonio está allí casi, y en serio, lo hablamos incluso entre matrimonios de vida cristiana, práctica, casi como se va paganizando. ¿Cómo pasar, digamos, cómo lograr la conversión de ese matrimonio antes de que se desanimen y se separen? Bueno, justamente todos los matrimonios tienen crisis. En realidad todos los matrimonios tienen altos y bajos, ¿no? Y en general muchas parejas creen que fueron subiendo hasta que llegaron al momento de la boda, ¿eh? Sí. Y después de la boda viene todo en bajada o en picada. Y es normal, y es esperable, y es lógico que suceda esto. ¿Por qué? Desaparece el enamoramiento, desaparece esa ceguera parcial que teníamos durante el enamoramiento y empieza la convivencia real, ¿eh? Y aquella princesa que nos atrajo tanto, de pronto se convierte en una bruja. Y aquel príncipe azul empieza a desteñir, ¿eh? Y se convierte en un príncipe verde y después en un ogro. Alguna vez escuché aquello de no critiques a tu esposa por cometer errores, porque si fuera perfecta no te hubiese elegido. Bueno, justamente hay una frase que a mí me encanta que dice Woody Allen, que dice, decía Groucho Marx, que decía, nunca sería miembro de un club que me acepte como miembro, ¿no? Y si tu esposa te eligió es porque no estaba muy bien de la croqueta, entonces es una buena aproximación. ¿Qué pasa? ¿Qué son las crisis conyugales? Nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida un montón de crisis. Todos los seres vivos tenemos crisis. Para empezar, el nacimiento. Después tenemos la pubertad, la adolescencia. Tenemos crisis que nos van marcando a lo largo de la vida y que van formando parte de nuestro ciclo vital. Y ese ciclo vital lo tienen todas las personas. Lo que pasa es que como está normalizado, sabemos que existen. Entonces cuando está pasando la adolescencia, al adolescente, ¿qué le tenemos? Mucha paciencia. Hay que tener paciencia con un adolescente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las personas se juntan, esa relación también tiene su propio ciclo vital. Y además, las personas también tienen su propio ciclo vital. Y entonces van a pasar crisis que son propias de la pareja y crisis que son propias de las personas que forman esa pareja. ¿Cómo podemos hacer para que los matrimonios y las personas no se asusten frente a las crisis? No, bueno, justamente, lo primero que tenemos que hacer es conocerlas, saber cuáles son, saber que existen y saber para qué sirven. También saber que van a venir. Exactamente, esperarlas, estar en el área para saltar y cabecear cuando vengan, es una buena actitud. Lo que tenemos que lograr es saber que esas crisis tienen un objetivo y es llevarnos de una vida matrimonial que estaba bien hasta este punto a una vida matrimonial mejor. Lo que pasa es que esas crisis también exigen cambios y los cambios no siempre son fáciles. Son saltos cualitativos que nos hacen crujir por dentro, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso nos asustan tanto las crisis, sobre todo cuando se nos juntan 2 o 3 crisis conyugales. ¿Qué pasa? Cada vez nos casamos más tarde, porque el proceso de maduración es cada vez más tardío. Entonces las personas hasta que no se recibieron... Aquí siempre son a las 20 horas, ¿no? Usted se refería a otra cosa. Sí, perdón. No, las crisis a veces se juntan y entonces eso provoca mucho pánico porque no resolvimos una crisis, se nos suma otra crisis y tenemos que hacer muchos cambios que son estratégicos para que esa pareja pueda seguir funcionando bien. Entonces, no sé si le parece, padre, que vayamos a ver. Sí, no, yo quisiera saber cuáles son esas crisis. Exactamente. Pasito a pasito. Bien. Atento, porque esto puede Tomen nota. Medicina en su relación. Exactamente. La primera crisis que sufrimos
no como matrimonio, sino como preparación al matrimonio, y muchas veces no lo vemos como una crisis, es la crisis del enamoramiento y del noviazgo. ¿Bien? Nuestro cerebro durante el enamoramiento y el noviazgo, ya lo vimos en programas anteriores, Sí. no funciona. No funciona. Estamos en un estado de excepción en donde nuestro cerebro se comporta como el de un adicto a las drogas. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, qué va. Tenemos una crisis que va a ser la base de todas las otras crisis. Porque si resolvemos bien esta crisis, vamos a tener las otras crisis sanamente y en familia. ¿Bien? Claro. ¿Cuál es la dificultad de esta crisis? Que todas las advertencias que nos hagan no las vamos a entender, todas las señales de alerta no las vamos a querer ver. Entonces, por eso es importante que pase un tiempo entre que nos enamoramos, dejemos que pase esa efervescencia inicial y empecemos a conocer a nuestro futuro cónyuge tal cual es. El objetivo de la crisis del noviazgo y del enamoramiento es el llegar a un amor realista, el saber que me caso con una persona imperfecta, igual que yo. Claro. Una vez escuché a un niño que le dijo a la mamá, le preguntó, mamá, ¿por qué te casaste con papá? Y la mujer dirigiéndose al marido, ¿viste que los niños tampoco entienden? Claro, exactamente. Es todo un tema, ¿no? Bien, obviamente después de llegar a un amor maduro, si tuvimos una buena crisis inicial, Sí. vamos a tener el primer choque de las personalidades, que es el fin de la luna de miel. Pasamos toda esa etapa La mágica, famosa luna de miel, qué bárbaro. toda esa Sí. etapa mágica y maravillosa del enamoramiento, de la preparación de la boda, toda la ilusión. Claro. Y llega la boda y después que Dios te ayude. La he escuchado mucho eso. Y entonces, Sí. ¿qué pasa? Empezamos la convivencia y tienen que caer nuestras escamas de los ojos. Tenemos que saber que va a haber muchos choques al principio. Porque justamente lo que nos atrajo fue que somos diferentes. Claro. Y entonces esas diferencias provocan choques. Y esos choques lo que hacen es generalmente enfrentarnos para tratar de convencer al otro que se pase al lado oscuro, que sea como Claro. yo. Claro, ¿no? claro. Y no tiene que pasar así. Lo que tengo que aprender en esta etapa, la importancia del fin de la luna de miel, es empezar a valorar las virtudes de mi cónyuge por encima de sus defectos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Empezar a amar como Dios ama. Empezar a ver todo lo bueno que tiene mi cónyuge y todo lo que me falta a mí, madurar, crecer. Y entonces cada uno se tiene que hacer cargo de su propio crecimiento personal. ¿Cuál es el objetivo de esta crisis? El objetivo de esta crisis es iniciar la convivencia, ¿bien? Y prepararnos para la siguiente crisis. Claro, a mí, yo lo que me quedo pensando siempre es, ¿por qué sufrir tanto durante el matrimonio, después de la luna de miel, todas estas crisis, el encontronazo de personalidades? Pero es que no lo supieron trabajar durante el noviazgo. ¿Por qué lo sufren tanto después de la luna de miel? Porque justamente hay cosas que vamos a descubrir solamente a partir de la convivencia. Yo, por ejemplo, sabía que mi mujer era ordenada, sabía que mi novia era ordenada, Sí. pero no sabía que tenía un trastorno obsesivo compulsivo con el orden. Y me costó mucho adaptarme, y la adaptación que logramos hacer fue que yo no hiciera tanto desorden. No es necesariamente que yo me tengo que convertir en una persona ordenada, sino tratar de no interferir con el orden de la otra persona, Claro. y la otra persona bajar unas revoluciones Claro. en su obsesión con el orden. Entonces, Conocer también sus propios tiempos. exactamente. Entonces, ese tipo de conocimiento se da solamente en la convivencia cotidiana. Ya matrimonial. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando vienen los hijos? Bien, esa es la tercera crisis. Ah, sí, la tercera. Justamente, nosotros lo que tenemos que pensar es que esta crisis en donde nosotros acomodamos nuestra convivencia nos tiene que preparar para la siguiente crisis, que es posiblemente el nacimiento de los hijos. ¿Qué pasa? Cuando nacen los hijos dejamos de ser esposos solamente y pasamos a ser esposos y padres. Es un nuevo rol que se incorpora. Claro. Y las dos personas tienen modos distintos de aproximarse a la paternidad y a la maternidad. Obviamente, en el caso de la mujer es una aproximación totalmente instintiva,
Y en el caso del hombre es una aproximación mucho más espiritual. Y entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a tener una adaptación que para la mujer es obligatoria. No puede no hacerla, porque sus instintos maternales la llevan a no poder no dedicarle tiempo a su hijo. O sea, y el marido tiene que darse cuenta que su mujer está en un estado de excepción prácticamente igual al que tenía cuando estaba enamorado de él. ¿Bien? Y entonces tiene que ayudarla de forma tal que ella confíe en él lo suficiente como para entregarle la bestia, y que se haga cargo el maridito mientras ella se toma una ducha, se relaja y se... Qué tema, ¿no? Lo de la empatía conyugal, estar poniéndose siempre en el lugar del otro, sabiendo que por el sacramento del matrimonio se han hecho uno. Exactamente. Siempre somos nosotros, Exactamente. ¿no? Vos y yo por un lado. Totalmente. Bueno, uno de los descubrimientos máximos que se hace en esta primera etapa que hablábamos de no querer cambiar al otro, fundamentalmente, es que somos muy complementarios. Y entonces cuando Dios nos atrajo, Dios nos puso en el camino a la otra persona, es porque tenemos un conjunto de virtudes, y un conjunto de defectos. Y ese conjunto de virtudes y defectos generalmente tienden a ser complementarios. Es decir, a mí me atrae lo que me falta, porque si no, no me puedo donar. Claro. Yo soy exactamente igual que mi cónyuge, ¿qué le voy a donar? Claro. Si los dos tenemos los mismos talentos. Entonces, ¿qué logra esta segunda crisis? Sí. Que yo descubra que las luces de mi cónyuge iluminan mis sombras. Y mis luces iluminan sus sombras. Muy bien. No tienen que corregirlas. Tenemos que formar un equipo y saber que entre los dos hacemos una gran persona. Sí. Alguna vez escuché esta expresión, a ver si a la audiencia, a los oyentes les queda claro. Una suerte así de comezón del séptimo año. Uf, siguiente crisis. Siguiente crisis. ¿Qué pasa? En todos los matrimonios, incluso en los mejor intencionados, incluso en los que mejor se llevan, sí, ocurre que se cae en la rutina. ¿Bien? ¿Al séptimo año? No. En realidad, esto proviene de una película de Billy Wilder del año 65, que sí, es la que aparece Marilyn Monroe en el subterráneo de Nueva York, que se le vuela la falda. Sí. Bien. Y el argumento de la película es un hombre que se queda solo por las vacaciones, se va toda su familia de vacaciones, él se tiene que quedar trabajando, y viene una nueva vecina y se enamorisca de la vecinista. Y entonces, ¿qué pasa? La mujer, la vecina, que es Marilyn Monroe, ella es naturalmente sensual, naturalmente seductora, pero no la está queriendo seducir a él, ella es así. Y el tipo piensa que la está queriendo seducir a él y se mete en un lío tremendo porque todavía las películas de Hollywood apuntaban a apuntalar a la familia. Bien. Y entonces comezón... se llamaba la comezón del séptimo año. ¿Qué significa? Caemos en la rutina, caemos en el acostumbramiento, damos por sentado todo, y entonces las parejas tienden a tener, entre el cuarto y el octavo año de convivencia, tienden a tener una crisis de acomodamiento final de las personalidades. Bien. ¿Y cuál es el objetivo de esta crisis? El objetivo de esta crisis es, voy a decirlo de una palabra fuerte, voy a decir resignarse al matrimonio. Resignarse, sí. No, miren lo que están escuchando. Me hace corazón que una vez vino un señor y me dijo, padre, me acuso de haberme casado. Pero hijo, si eso no es pecado. Pero ¿por qué estoy tan arrepentido? Y hubo que explicarle todo. No, resignarse en este caso significa resignificar. Muy bien. Darle un nuevo signo al matrimonio. Subrayamos, resignación es resignificación. Exactamente. El objetivo de esta crisis es aprender que tenemos al lado a la persona que Dios quiere que tengamos al lado. La que me santifica. Exactamente. La que me hace más virtuoso. Eso me hace... Eso tiene que haber crujidos, pero al mismo tiempo besos en el corazón. Me hace acordar a un hombre que llega a su casa y va y le abraza a su mujer y la levanta y la abraza así. Y feliz de la vida, y le dice, ¿pero qué te pasa? Y dice, no, es que acabo de ir a misa y el padre dijo que abracemos nuestra cruz. No, En el fondo tenemos que agradecer que nuestro cónyuge es también nuestra cruz, porque la cruz es santificación. Y si no pasamos por la cruz, y si no amamos la cruz que tenemos,
Entonces el objetivo de esta crisis es comprender que esta cruz me va a llevar al cielo. Y ya vamos llegando a una mediana edad, ¿no es cierto? Los Exactamente. hijos van creciendo y ahí siguen crisis. Sigue en crisis. Y aquí viene una crisis que es personal de cada cónyuge, que es una crisis que corresponde a la maduración personal de cada uno frente a la mortalidad. En general esta crisis se llama la crisis de la mediana edad, es una crisis que sucede cuando nuestros padres se empiezan a deteriorar o cuando nuestros padres se mueren. Claro. Y entonces de pronto nos damos cuenta que ya no somos más hijos, que somos los referentes hacia las generaciones que vienen, empezamos a tener otras dinámicas de comportamiento, Claro. tenemos que madurar. Y en general esta crisis sucede, las vemos, estas crisis son muy divertidas cuando el tonto va y se compra una moto y sale a andar en moto, o la chica sale a correr, a hacer running, porque está de moda ahora hacer running, Sí. o buscamos actividades que son fuera del matrimonio que nos llenan. Y se le dice también la adolescencia de la vida adulta. Es como una despedida, entrando en la madurez, tenemos que despedirnos de nuestra juventud. Esta crisis ocurre entre los 35 y los 55 años aproximadamente. La expresión entonces, adolescencia de De la vida adulta. de la vida adulta. Porque hacemos tonterías, padre. Hacemos tantas tonterías Yo sin consultar a nuestro cónyuge. Estoy presintiendo que tanta gente se está sintiendo identificada, pero sepan que lo estamos haciendo para poner medicina y bálsamo y no perder la paz con todas estas crisis, ¿sí? Pero vamos viendo que los chicos van creciendo. Exacto. Van creciendo y ellos también comienzan a formar su propia vida y empiezan a irse de casa. Empiezan a volar. Va a volar. Los pájaros vuelan. ¿Qué pasa con este matrimonio que está quedando allí en casa? Y tiene que recuperar la intimidad y viene la sexta crisis, ¿Por qué recuperar? ¿La habían perdido? porque probablemente a partir del fárrago de la vida cotidiana, a partir de la locura de estar criando hijos, de estar en su propia carrera, estar había haciendo- pasado a un tercer, cuarto plano de intimidad. la intimidad conyugal se pierde. Y muchas veces por esta misma rutina, por estas mismas crisis que nos separan un poco, estas crisis, lo que sucede en esta crisis es que tenemos que recuperar la intimidad que teníamos cuando recién nos casamos, Claro, pero con una historia atrás. claro, ya ¿No? hay todo esto. Y entonces muchas veces cuesta mucho volver a acomodar las personalidades y volver a tener todo ese tiempo juntos. Claro. Entonces, lo mejor que se puede hacer con esta crisis es planificar. Planificar y pensar. Dentro de 2-3 años se va a ir mi hijo, mi último hijo, se va a ir a estudiar a la universidad. Sí. Y yo tengo que tener, con mi esposa tengo que empezar a tener salidas románticas, tengo que empezar Claro. a tener tiempo para nosotros. Los chicos ya están en la adolescencia, se valen por sí mismos, entonces Sí. tenemos que dejarlos que vayan en ese vuelo y nosotros empezar a recuperar la intimidad mucho antes de que suceda la crisis finalmente. Y finalmente la última crisis conyugal, la única que no tiene solución, ¿Cuál sería? y sería cuando el otro, el cobarde, el traidor, decide morirse, sin pedir permiso ni perdón. Cuando muere uno de los cónyuges. Claro, es la viudez. La viudez es, sí, finalmente, la crisis terminal del matrimonio, porque justamente nuestro compromiso es hasta que la muerte nos separa. Y cuando la muerte nos separa, La muerte natural, nadie pretenda adelantar el tiempo, por favor. le preguntaron a un humorista norteamericano, le preguntaron si había pensado alguna vez en divorcio. Y dice, no, asesinato sí, divorcio no. Bueno, no es para tanto, no. El tema Pero qué es... hermoso, ¿no? La viudez también, y qué hermoso la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, habla de la viuda como, y el viudo como una persona que vuelve a tener una suerte ya de consagración a Dios como misión cumplida. Exactamente. Señor, estoy a tu servicio. Exactamente. ¿Qué quieres de mí? Actualmente no se habla mucho de la muerte y nos asusta hablar con nuestro cónyuge de la posibilidad de nuestra propia muerte. Claro. Entonces hay que prepararse porque todos pensamos en la viudez después de una vida larga y productiva. ¿Qué pasa si mi cónyuge se muere la semana que viene? El COVID nos ha llevado un montón de personas queridas, y entonces de pronto nos encontramos solos criando chicos o solos frente a una vida totalmente vacía porque nuestra vida giraba en torno al matrimonio y el matrimonio se deshizo
Y entonces esa crisis hay que prepararla también. Bueno, nada, estas son las 7 crisis conyugales. Bien, estas son las crisis que son las crisis que se llaman en la jerga de los orientadores familiares, se llaman las crisis normativas. Son las crisis que existen por norma y que sientan la norma del comportamiento de la pareja. Claro, lo que pasa por mi cabeza es cuando me doy cuenta que es realmente una crisis dentro de una elección correcta de mi cónyuge, o me equivoqué realmente, no era este el hombre, la mujer de mi vida. A ver, yo lo digo, estoy en crisis o me casé con un idiota, ¿no? Oh, no. Y entonces me hace acordar a una pareja que peleaban muy frecuentemente y muy divertido y se peleaban delante de otras personas. Y la mujer en un momento le dice, sos un idiota. Y le dice, bueno, si no fuera idiota no me hubiese casado con vos. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Nunca sería miembro de un club que me acepte como miembro. ¿Qué pasa? Habitualmente es frecuente que nos casamos con personas imperfectas. Nos casamos con personas imperfectas y esas personas tienen que perfeccionarse por sí mismas. Yo no puedo cambiar a mi cónyuge. Yo no puedo cambiar a mi cónyuge porque si intento cambiar a mi cónyuge, Sí. mi cónyuge se va a resistir. Vale, usted sabe lo que es en confesión, recibe a los penitentes y sabe lo que les cuesta cambiar, aún admitiendo sus pecados y arrepintiéndose de ellos, cuesta cambiar. Y generalmente los cambios que se piden en el ámbito conyugal son cambios muy drásticos. Es muy difícil cambiar uno mismo. ¿Cómo vamos a querer que el otro cambie inmediatamente y deje el efecto que tienen años y años de regable? Entonces, por eso me gustó mucho y tiene mucho peso. También me gustaría que tuviesen muy claro los que nos están escuchando o viendo. No amar a pesar de los defectos, sino por sus defectos. Qué hermoso poder intentar el desafío de enamorarse de los defectos del otro. Exactamente, eso a mí me encanta. Santa Teresita del Niño Jesús tiene esa actitud que tenía con su hermanita que lavaba al lado de ella y la salpicaba siempre. Y ella iba y se ponía al lado para ofrecer ese sufrimiento por la salvación de ella. Claro. Eso es amor. Eso es amor de verdad. Y algo que se debería haber visto, se debe ver durante el noviazgo, pero también durante el matrimonio, que finalmente descubro que detrás de una persona quizás terrible hay una historia terrible. Sí. Cuando hay cosas como mal genio, alcoholismo, abuso verbal, todo ese tipo de cosas, tenemos que comprender que esa persona puede haber sufrido a lo largo de toda su vida ese mismo comportamiento y no conoce otro comportamiento. A mí me gustaba mucho el ejemplo que daba una mujer que su marido era alcohólico, creo que lo hemos comentado en algún momento, su marido era alcohólico y ella decía, yo lo amo igual porque tiene una enfermedad. No me enojaría con él de ningún modo si tuviera cáncer, es una enfermedad. Es una enfermedad que viene de muy larga data y es muy difícil curarla. Entonces, si no estoy al lado suyo, ¿para qué me casé? Entonces, detrás de toda persona terrible hay una historia terrible, es una gran verdad. Y tenemos que ser curiosos, preguntar, porque de pronto nos vamos a encontrar con una revelación de algún drama terrible escondido en el fondo del corazón de esa persona que lo hace ponerse vulnerable y lo hace ser de pronto una persona mucho más abierta y mucho más dispuesta a cambiar cuando nosotros conocemos su propia miseria. Entonces tenemos que ser curiosos pero al mismo tiempo cautos, porque es difícil abrir el corazón. Es difícil. Y el corazón se abre de adentro solamente. Y entonces ir descubriendo con mucha paciencia y reconociendo los tiempos del otro, descubrir por qué Dios ha puesto en mi camino a esta persona. Siempre no perder el fin último, que es la santificación del alma. Y bueno, ¿por qué Dios lo puso a él y no a otro? Lo puso a ella y no a otra. Exactamente, bueno, es que justamente ahí es donde viene el poder sanador del amor,
el poder sanador del amor, y donde viene el objetivo primario del matrimonio, que es la santificación de los cónyuges. La santificación no puede ser unívoca, Claro. o sea, tiene que ser para los dos. Vamos a entrar al cielo. Lo más probable, yo creo que no debe haber ningún matrimonio que esté separado en el cielo. Por eso me encanta el ejemplo de Celia y Martín Guerin y Luis Martín, que fueron los padres de Santa Teresita. Santa Celia y San Luis fueron los primeros que fueron declarados santos como matrimonio. Pero yo creo que la mayor parte de los matrimonios entra el hombre colgado de las faldas de la mujer o entra la mujer colgada de los hombros del hombre. Claro. Pero no creo que haya matrimonios que estén separados en el cielo. Y por eso la pregunta es muy simpática, la pregunta que le hacen los discípulos a Cristo cuando le dicen si va a haber matrimonios en el cielo. Sí, No, sí, los fariseos. sí. Tener, ¿qué pasa? Allí vamos a tener el amor de Dios, no vamos a necesitar el amor conyugal porque ese que fue reflejo en la tierra del amor de Dios, lo vamos a tener en plenitud allí. Bien. ¿Algo para ya ir redondeando? Terminamos con Sí. esto. ¿Cómo empezamos a crear un matrimonio como Dios manda si tenemos un matrimonio malo? Sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, primero, saber si estamos en una crisis. Segundo, apreciar a quien Dios puso a nuestro lado. Claro. Apreciar. Todas las personas tenemos 50 virtudes y 20 defectos. Si solo nos fijamos en los defectos, vamos a tener un matrimonio horripilante. Claro, es peligroso, se hace. Sí. Infiernillo. Ahora, si nosotros empezamos a apreciar, y apreciar es subir de precio, valorar lo que el otro me da, valorar, por ejemplo, que mi esposa sea tan ordenada para mí, me sirve para ordenarme personalmente. Entonces yo le agradezco que ella sea ordenada. A mí me encanta cocinar, a ella no le gusta cocinar. Entonces yo me dono lo mío en virtud de la alianza. Y a partir de que empecemos a agradecer, la gratitud hace matrimonios felices. Gratitud divina. No hay otra forma de hacer un matrimonio feliz que no sea a través de la gratitud. Todos los días, gracias mi amor por cocinar. Todos los días, gracias mi amor por haber ido a trabajar. Todos los días, gracias. Y que nuestros hijos vean esa gratitud también es educativo para ellos. Claro. Suelo contarle a los feligreses aquí de la parroquia justamente cuando la Santa Misa se llama también acción de gracias, todos los actos de gratitud que uno tiene en el seno familiar son una prolongación del sacrificio de la misa. Hermoso, ¿Sí? Extraordinario. Y por último, no reaccionar a las cosas malas. Hay veces que somos irritantes. Sí, ¿no? Hay veces que somos hartantes, incluso nosotros mismos no nos soportamos. Pero si yo cada vez que la otra persona hace algo negativo, voy y se lo señalo y reacciono, claro, y me enojo, entonces no podemos tener un matrimonio feliz, porque el otro siempre va a estar a la defensiva. Y por último, y cerrando con esto, porque se está haciendo muy prolongado este programa, pero está muy sólido, me encantó, es poniendo mis propias fortalezas y talentos al servicio de la alianza. Yo tengo que donarme constantemente para que la alianza funcione. Hermoso, ¿no? Cuando escucho la palabra alianza no puedo dejar de encontrarle connotaciones evangélicas, ¿no? Alianza, nueva alianza. Y ahí está, ahí es donde se funden justamente los anillos de los esposos, se juntan ahí casi formando un nuevo cáliz en el altar. Profesor, una vez más, siempre me pasa lo mismo con usted. Empezamos y quisiéramos seguir, pero les prometo, nos promete Nos prometemos que vamos a volver a reencontrarnos para seguir abordando estos temas que necesitamos escuchar y necesitamos tomar nota para finalmente encontrar esa paz y esa alegría en la unión matrimonial. Profesor Andrés D'Angelo, infinitamente agradecido. Muchísimas gracias a usted, Padre, por recibirme, por darme la oportunidad de contar estas cosas y siempre a su servicio. No le cuento a la gente que nos está viendo, escuchando cuál es el próximo tema, porque es magistral. No se lo pierdan.